Bueno, pues hasta ahora hemos cubierto la primera parte de este tema. Vamos a la segunda. No hay break. Y ahora vamos a ver todo esto que hemos dicho desde la misa, desde la celebración de la Eucaristía. Cuando tú vas cada domingo a misa o cada día que vas a participar, ¿cómo está allí presente este Cristo y cómo me invita a entrar en comunión con Él y cómo puedo prepararme bien para estar allí? Porque no se va a misa como quien va a sentarse a ver una película, quien va a participar de una obra de teatro, que en la obra de teatro la obra está allá y tú estás acá y a lo mejor tú hasta te duermes, te tiras al piso, no tienes, te resulta aburrido. No. Si allí se está llevando a cabo la obra más grande de amor, donde Cristo perpetuamente se está ofreciendo para que yo entre a participar, lo menos que se puede pedir de mí es una disposición cuando voy a misa. ¿Cómo me preparo a ella? ¿Cómo participo de ella? Vamos a ver todo eso en este momento. Primero, vamos a ver la dimensión sacrificial de la misa. ¿Qué es eso? Afirmar que la misa es un sacrificio en sentido propio y singular, no figurado. Decimos el sacrificio de la misa. Una vez cuando yo era joven, una vecina le estaba explicando esto, yo era seminarista, y le dije el sacrificio de la misa, y ella me dice, ay sí, porque es un sacrificio cada vez que voy para misa. Y yo, no es porque a ti te cueste, es porque ella le costó a Cristo, le costó la ofrenda para que tú hoy tengas vida. O sea, que no hables del sacrificio de la misa como si para ti fuera tan doloroso, tan cuesta arriba, tan sacrificado sacar una hora a la semana para ir a la iglesia. No, es que te estás perdiendo de participar de lo que el Señor ofreció por ti para que tú tengas vida. O sea, que mal agradecido soy, que no valoro lo que Jesucristo hizo por mí. Eso es lo que tienes que plantearte cuando te da igual ir o no ir a misa. Así que la misa en sí misma es el nuevo y definitivo sacrificio de la nueva alianza. Las religiones naturales, ancestrales, rituales del Antiguo Testamento hacían sacrificios. Todos los sacrificios de la antigua alianza, aquellos que ofrecían carneros, becerros, cabros, cualquier animal, o las primicias como hacía Caín, que ofrecía, él era agricultor y ofrecía las primicias de sus sembrados, ¿no? Y Abel ofrecía las primicias de sus ganados. Bueno, aquellos sacrificios rituales eran como un símbolo, un anticipo de lo que va a ser el verdadero sacrificio. El sacrificio de la misa representa, hace presente en el hoy de la celebración litúrgica de la iglesia el único sacrificio de nuestra redención. Es su memorial. Se hace presente aquella acción sagrada, lo hace presente hoy. No, memorial no quiere decir recordar, hace presente aquella acción divina, que por ser divina es una acción única, eterna, infinita, que se perpetúa siempre, porque es acción divina. Y se aplica su fruto de aquel acto divino. Así lo enseña el Catecismo en los numerales 1362 al 1367. La iglesia, cada vez que celebra la Eucaristía, por tanto, está llamada a acoger ese don de Cristo que le está ofreciendo, a participar en el sacrificio del Señor, ofreciéndome con Él al Padre por la salvación del mundo.
Por eso que importante es que se lleve a cabo la misa hasta el fin de los siglos. Decimos al final, cuando se consagra, ven Señor Jesús, Maranata en hebreo. Se puede por tanto afirmar que la misa es el sacrificio de Cristo y de la Iglesia, porque la Iglesia se ofrece con Él. Vamos a ver en modo detenido estos aspectos del misterio eucarístico. Fíjense, acabamos de decir que la Santa Misa es un verdadero y propio sacrificio por la relación directa, la identidad sacramental del signo con aquel único sacrificio de Cristo. Es una relación directa con lo que Él llevó a cabo, no solo en la última cena, sino en el Calvario, ¿no? Ese único y perfecto y definitivo sacrificio que Jesús hizo en la cruz es lo que la Iglesia acoge y celebra. Eso es lo que el Señor quiso hacer en la última cena, cuando le dijo a los apóstoles, tomando las especies del pan y del vino, y diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega, mi sangre que se derrama, para la remisión de los pecados, haced esto. Y anticipó allí, en la última cena, el Jueves Santo, en el rito memorial de la Pascua, lo que aconteció históricamente al otro día, el Viernes Santo, en el Gólgota, en el Calvario, en el lugar de las calaveras. ¿Qué hizo la Iglesia entonces? Desde entonces, bajo la guía y la inspiración del Espíritu Santo, la Iglesia no dejó de cumplir jamás ese mandato, reiterándolo, haciéndolo presente, lo que Él mandó a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, como memorial mío. De modo que la Iglesia está anunciando, lo hace presente con la palabra y con el sacramento, está anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva, donde quiera que se celebre la misa. Y por tanto, este anuncio, esta proclamación sacramental del misterio pascual de Cristo es tan eficaz porque es la acción de Cristo, que es eficaz porque es divina. Por tanto, se representa en signo, o sea, en figura, porque es un signo. Aquí yo no veo, no estoy en el Calvario, veo el altar, veo el sacerdote, veo las especies eucarísticas, el pan, el vino, veo el signo, las palabras, el sacerdote hablando las mismas palabras de Cristo. Por tanto, veo en figura, en signo, el sacrificio redentor de Cristo. Se hace verdaderamente presente, se presencializa su persona y aquel evento que estoy conmemorando, porque lo estoy haciendo en memoria de Él, como Él dijo, hagan esto en memoria mía. Por eso el Catecismo de la Iglesia nos enseña que la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, es la actualización y la ofrenda sacramental de ese único sacrificio. La liturgia de la Iglesia, por tanto, está llevando a cabo lo que el Señor mandó y hace presente esa presencia de Cristo, su cuerpo, su sangre allí. Por tanto, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía por la consagración del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, se hace presente la misma víctima, no otra. La víctima del Gólgota. Nada más que por esto, en gratitud, en adoración, en alabanza, en reconocimiento, tengo hambre de ir a misa, tengo hambre de ir a la Eucaristía, quiero que llegue el domingo, porque quiero darle gracias a Dios por lo que ha hecho por mí, rescatándome, sacándome de la muerte, del pecado, de la confusión,
de todos los enredos y mentiras donde el diablo me tenía esclavo, ¿no? Voy allí a contemplar, o sea, quiero estar allí, quiero ver el momento, vivir el momento y unirme contigo y darte gracia. Así que se hace allí presente la víctima del Gólgota y esa víctima es gloriosa. El mismo sacerdote se hace presente, Jesucristo. El mismo acto de oferta sacrificial que ofreció en la cruz se hace presente. Porque es inseparablemente unido a la presencia sacramental de Cristo, allí se ofrenda Jesús resucitado y glorioso, no otro. Solo cambia lo externo, la manifestación externa de esa entrega. Por eso decimos que es un sacrificio incruento. No veo allí el derramamiento de sangre del sacrificio cruento, el que ocurrió en el Calvario. Solo cambia la manifestación externa. En el Calvario, mediante la pasión y muerte de cruz, y en la misa a través del memorial sacramento, la doble consagración del pan y del vino en el contexto de la plegaria eucarística es una imagen de aquella inmolación de la cruz, sacramentalmente bajo un signo. Bueno, dicho esto, vamos ahora a ver la Eucaristía como sacrificio, no solo de Cristo, sino de la Iglesia, porque la Iglesia está ofreciéndose con Cristo. Hemos dicho que la Santa Misa es sacrificio de Cristo y de la Iglesia. ¿Por qué? Porque cada vez que se celebra el misterio eucarístico, la Iglesia participa en el sacrificio de su Señor, entra en comunión con Él, se ofrece al Padre con Él. Y por tanto, todos los bienes de la redención que Él nos obtuvo en la cruz, la Iglesia se beneficia de ello. Toda la Iglesia ofrece y es ofrecida en Cristo al Padre por el Espíritu Santo. Y así lo afirma la tradición viva de la Iglesia, tanto en los textos de la liturgia como en las enseñanzas de los padres de la Iglesia de los primeros siglos y del magisterio de la Iglesia. El fundamento de esta doctrina se encuentra en el principio de unión o cooperación entre Cristo y los miembros de su cuerpo, que nos enseña la Iglesia en el concilio, en la Sacrosanctum Concilium número 7, en el Concilio Vaticano II, dice: en esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado, los hombres son santificados, Cristo asocia siempre consigo a su esposa amada, a su cuerpo. Dice San Pablo en Efesios, el misterio del matrimonio, dice, es un misterio como el de Cristo dándose a la Iglesia. ¿Y cómo se da Cristo a la Iglesia? Uniéndose ella siempre, para siempre. Por eso su esposa, la Iglesia, se ofrece con Él en una sola carne, como dice la unión del matrimonio. La participación de la Iglesia, el pueblo de Dios, que está jerárquicamente estructurado, tiene sacerdotes, obispos, sacerdotes, diáconos, fieles, consagrados y todos los fieles bautizados, jerárquicamente estructurado. Pues en la ofrenda del sacrificio eucarístico está legítimamente el mandato de Jesús: hagan esto en memoria mía. Y por tanto, el memorial, o te ofrecemos a ti, Padre eterno, este sacrificio de alabanza. Está dicho así en la plegaria eucarística. Así que los fieles no van allí como espectadores. Vamos a sentarnos a ver cómo me entretengo, que no tengo nada que hacer el domingo, déjame ir para la iglesia porque ya es por tradición, y uno pues por lo menos sale de la casa y me estrené un trajecito nuevo, un peinado, y vaya para que me vea allí y comparto con los que me esperan allí. No. Los fieles no son espectadores
de un acto de culto realizado por el sacerdote celebrante. Es que voy porque es que este cura me llama la atención como lo hace. Fíjate que qué bonito. Ay, usa unos ornamentos. La iglesia es tan bonita que voy allí. No. Todos ellos pueden y deben participar en la oferta del sacrificio eucarístico, los fieles. Porque en virtud del bautismo, todos han sido incorporados a Cristo y formamos parte de lo que llamamos la estirpe elegida. Dice 1 Pedro 2, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo de su propiedad, adquirido por Dios. Eso es la iglesia, esa es la asamblea litúrgica. Es la estirpe elegida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo de su propiedad. Ese es el pueblo de Dios, congregado en asamblea. Y ofrecen no solo el culto espiritual del sacrificio de las propias obras y de su entera existencia. Sí, vengo a la misa con todo lo que trabajé en la semana, cargado de trabajo, de alegrías, de triunfos. Está pasando un alboroto, perdonen los ruidos. Eso es en la calle. Y con la única víctima pura, vamos a ver, qué alboroto, mi hermano. Ese es el mundo en la calle donde la gente está distraída. Así que cuando vamos a misa, tenemos que aprender a ejercitarnos en el sacerdocio común de los fieles, en la Eucaristía. O sea que cuando tú vas a misa, piensa, yo soy sacerdote con Cristo. Yo me ofrezco con Cristo. Desde donde me ha tocado vivir, con mi matrimonio, como soltero, como viudo, como consagrado a Dios, si soy religiosa, monjita. Participo del sacerdocio común de los fieles. Y la iglesia, en unión con Cristo, no solo ofrece el sacrificio eucarístico, sino también es ofrecida en él, pues como cuerpo y esposa, ella es inseparable a su esposo, a su cabeza. La misma liturgia eucarística no deja de expresar la participación de la iglesia bajo el influjo del Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a ver los fines y frutos de la Santa Misa. La misa, en cuanto que es representación sacramental del sacrificio de Cristo, pues sin duda tiene que tener un efecto en mi vida. ¿Qué hizo la cruz? Cuando Cristo se ofreció en la cruz por mí, me redimió, ¿no? ¿Y cuáles son los fines? ¿A qué yo voy a la misa? ¿Qué Dios espera de mí cuando voy a misa? Pues la misa tiene 4 fines principales. Está el fin latreutíco, que es para dar culto, para alabar, adorar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está el fin eucarístico. ¿Para qué Dios quiere que vayamos a la Eucaristía? Para dar gracias a Dios, porque tengo motivos de dar gracias, porque me ha pasado esto, porque he vivido esto, porque por toda la situación que esté viviendo, ¿no? Y porque el Señor me ha redimido, me ha sacado del pecado. O sea, voy a la misa a dar culto, a adorar a Dios, a darle gracias. Y está el fin propiciatorio. ¿Qué quiere decir eso, Padre? Porque yo he pecado, tengo que reparar, tengo que desagraviar a Dios, porque no he vivido como un hijo de Dios, he negado a Dios. Y por tanto, participar en la misa tiene un fin para reparar por todos los pecados que he cometido en mi vida. Todas esas acciones que a veces me salen en la conciencia, la culpa,
que me agobia, que me entristece, que me deprime, que a veces me siento como malhumorado, esa culpa la puedo expiar cuando voy al sacrificio de la misa, porque Jesús ya ofreció la expiación y quitó la culpa. Y yo hago mía la expiación de Jesucristo, que ya ofreció por mí la ofrenda única y perfecta que limpia mis pecados ante el Padre. Así que nada más que por ofrecer una víctima propiciatoria que es Cristo y ofrecerme con Él, voy a la misa. Y finalmente, el fin de la misa impetratorio. ¿Qué es eso, Padre? Pues porque tengo necesidades, tengo que pedir a Dios, porque me faltan los dones, las virtudes, las gracias. Me veo acechado por el demonio, tentado por el demonio. Vivimos un combate espiritual. No me faltan cosas materiales, espirituales. No me veo a veces sin ganas de nada porque todo es una precariedad. Pues ve a la misa a presentar a Dios tus peticiones. Señor, yo necesito un trabajo, pero que mi trabajo sea para darte gracias, para glorificarte, para unirme más a ti, no para dejarme de ti. Señor, yo necesito que la salud de mi esposa, de mis hijos, solo tú puedes hacerlo, y voy y pido la misa. Tengo necesidad de orar por mi mamá que murió, mi papá que murió, mis hermanos que murieron, qué sé yo, tantas peticiones que tenemos, allí las dejamos. Así que por un fin impetratorio. Así que aprendamos esos 4 fines de la misa. Vamos a misa a adorar, vamos a misa a dar gracias, vamos a misa a expiar los pecados y vamos a misa a pedir a Dios, a impetrar su misericordia sobre todo. Y por tanto, todo eso se expresa a través de oraciones que forman parte de la misma celebración litúrgica de la misa. Pues, por ejemplo, en el Gloria, ¿qué estamos haciendo? El fin latréutico. Estamos dando gloria a Dios. Entonces nos aprendemos el Gloria, pues porque quiero aprender a dar gloria a Dios. En el credo, también estoy dando de alguna manera gloria a Dios. En la anáfora de la misa, la plegaria eucarística, estoy aprendiendo a dar gracias, que es el prefacio de la misa. Ahí está el Sanctus, estoy adorando, estoy dando gracias. La epíclesis por Cristo, con Él y en Él. La anamnesis, que es la glorificación final que damos después de la plegaria eucarística. Cuando se invoca al Espíritu Santo, las intercesiones, pedimos por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por el mundo entero, por los cristianos perseguidos. Todo eso se pide en la anáfora. Y la doxología final, que es cuando al final se dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Todo eso es enseñarnos a orar. En el Padre Nuestro pedimos, Jesús nos enseñó a pedir. En las oraciones propias de la misa, que es la oración colecta, la oración de las ofrendas, la oración final, estamos presentando a Dios una petición. O sea que todo se aprende a orar en la liturgia. Esos son los fines de la misa. Ahora, los frutos de la misa. ¿Qué entendemos? Pues bueno, son los frutos del sacrificio de Cristo en la cruz, que se hacen presentes en el sacrificio eucarístico. Por tanto, nosotros acogemos con fe, con esperanza, con amor en Cristo, en el Redentor. Esos frutos se hagan presentes, porque se nos otorga la gracia santificante. Nos conformamos más con el ser de Cristo. Oye, comulgo. Dice, el que me come vivirá por mí. Por tanto, Cristo, me cristifico en la misa. Así que un fruto de la misa es que aprendo a vivir en Cristo, por Él, con Él y en Él. Salimos más Cristo de la misa. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Así que los frutos de la misa también es la santidad, que no se pueden identificar de una manera específica, pues porque la santidad de Dios, la santidad divina,
está en todo. Y según la medida que yo me abro a la gracia, voy a participar de esa misma santidad. O sea, que será participar de la santidad de Dios en mayor o menor grado según mi participación, mi preparación al asistir a la Santa Misa. Con cuánta fe, con cuánta devoción participo de ella. Bueno, y así, obviamente, si eso se dice de los fieles, ¿qué será de los sacerdotes? ¿Cuánto una misa podría hacerme santo? Y no lo soy todavía. No por falta de la misa, sino por mi deficiencia. Porque pongo yo los obstáculos a la gracia. Una sola misa podría hacerme santo. ¿Cuántas cuentas daremos a Dios en el juicio final cuando nos presentemos ante Él por las maneras como participamos de la misa, que nos preparamos a ella, que la valoramos? Dicen muchas almas místicas, María Sima habla de que las almas en el purgatorio muchas veces su purgatorio es estar en una iglesia, la gente no la ve, pero están allí por todas las misas que no fueron, por todas las comuniones que no hicieron. Iban a misa y se sentaban y no comulgaban porque no se confesaban, porque no se arrepentían los pecados. Y su purgatorio es estar años y años oyendo misas, agradecidas y llorando, suspirando por no haber ido cuando estaban vivas. Y desear querer abrazar a Jesucristo y recibirlo y tenerlo dentro y no poder, porque tienen que penar, purificarse. Y en un dolor intensísimo, porque esas almas ya no viven como nosotros aquí engañados. Vivimos aquí sujetos a los sentidos. Ellas ya ven, ellas ya saben quién es Dios, cómo las ama. Y no quieren más que amarle, pero no pueden acercársele. Y es un sufrimiento espiritual tremendo. ¿Qué será el juicio de los curas, no? Que celebramos la Eucaristía. ¿Cómo la celebramos? ¿Con cuánta distracción, falta de preparación, falta de recogimiento? Y ahí está Dios dándosenos en las propias manos, ¿no? Cada vez que abrimos el sagrario, que lo cerramos, que sacamos el copón, que lo tocamos con las manos, que lo damos a los fieles, todo eso será parte del juicio final de cada sacerdote, ¿no? Bueno, pues dice finalmente que la Eucaristía como el banquete pascual en la iglesia. La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo realizó sacramentalmente su Pascua, su paso de la tierra al mundo. Y pues la Santa Comunión, ordenada por Jesucristo, forma parte de la estructura fundamental de esta celebración. Así que participar de la misa implica también participar del momento donde comulgo. Participo de la comunión de vida con el que me come, vivirá por mí. Así que es un alimento que no es solo útil, sino necesario. Es una condición de vida para los discípulos. En verdad les digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida. Porque están en las almas del purgatorio purgando en la tierra, yendo en la misa con deseos y hambre, porque no vivieron la vida plenamente en la tierra. No tendréis vida en vosotros. Vives aquí como muerto porque no vas a comulgar, porque no vives de la Eucaristía. Así como comer es una necesidad del hombre y como el alimento natural mantiene al hombre vivo y le da fuerza y energía, pues de igual manera la Eucaristía es la vida y sustento del cristiano. La comunión, por tanto, no es un elemento que puede ser añadido arbitrariamente a tu vida, sino que es necesaria, es
vivir en Cristo. Así que deseo recibir la Santa Comunión. Esa debe ser tu consigna en la tierra. De igual manera, el ministro ordinario de la Eucaristía, hemos dicho, es el obispo y es el sacerdote y es el diácono. Y el ministro extraordinario permanente es el acólito, el que ha sido instituido para el servicio de acólito. Y por eso hay laicos que son instituidos, no ordenados, instituidos para distribuir la comunión que se consagró por solamente el sacerdote o el obispo, porque los diáconos tampoco consagran. Dice, esto es importante, esta cita, déjame ver dónde está esta cita, porque esto es importante lo que voy a decir. La Congregación para el Culto Divino en la disciplina de los sacramentos, en la instrucción Redemptionis Sacramentum, número 94, y en el misal romano, en la institución general número 160, dice lo siguiente: no está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano. Cité la fuente. A propósito de esta norma, es oportuno considerar que la comunión tiene valor de signo sagrado. Este signo debe manifestar que la Eucaristía es un don de Dios para el hombre, y por esto, en condiciones normales, se deberá distinguir en la distribución de la Eucaristía entre el ministro que dispensa el don ofrecido por el mismo Cristo y el sujeto que lo acoge con gratitud en la fe y en el amor. El ministro lo entrega y el otro lo acoge. No lo cojo yo. Sabemos que está permitido comulgar en la mano, pero la historia de la comunión en la mano se las trae, por siglos, desde época inmemorial, se ha comulgado en la boca. Estas permisiones de los últimos tiempos habría que ver de dónde vienen, quién las dispuso, ¿verdad? Y cómo la iglesia, pues, terminando a veces en estos, ¿cómo llamarlos?, modos humanos de la tierra y componendas humanas, termina cediendo. Pero acuérdese de algo: nunca se ha prohibido comulgar en la boca. Aunque algunos lo han prohibido por ahí, la iglesia no. La iglesia siempre lo ha permitido. Aún en la pandemia, el prefecto de la doctrina para el culto divino en aquel momento era el cardenal Robert Sarah, y hablaba de que se podía comulgar en la boca. Así que nada, por si las moscas, queda ahí dicho. Bueno, y si Jesús es el que yo recibo, ¿qué disposición debo tener al recibir al Señor? Para comulgar dignamente es necesario estar en gracia de Dios. Quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, dice San Pablo, pues el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, como San Pablo lo expresa claramente, el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. Un texto fundamental, ¿no? 1 Corintios 11, 27 al 29. 1 Corintios 11. Por tanto, nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal, por muy contrito que esté. Ay, es que yo tengo hambre de comulgar, pero no me he confesado. Pues aguántate, porque Jesucristo merece que le recibas con dignidad. Lo mejor que puedes aquí en la tierra.
no tienes obligación de comulgar. Es que van a pensar de mí, ¿y por qué tú comulgas? ¿Por agradar a la gente o por agradar a Dios? Pues eso indica la falta de rectitud de intención. Porque uno comulga para dar culto a Dios, no para agradar a la gente. Y pues el ministro que también celebra la Eucaristía indignamente porque no se ha confesado y está en pecado mortal, malamente. Tiene que, así será su purgatorio también. Tiene que prometerle al Señor confesarse lo más pronto posible, porque siempre debemos recibir a Jesús dignamente, lo mejor que podamos, en gracia. Para comulgar con fruto se requiere además estar en gracia de Dios, además de estar en gracia de Dios, un serio empeño por recibir al Señor con la mayor devoción actual posible. Por tanto, hay una preparación remota y una próxima. La remota, la que hago desde mi casa, desde que me levanto, comuniones espirituales, oración mental. La próxima, llego a la iglesia de sopetón, siempre llego tarde. Que mucho purgatorio me va a tocar por llegar tarde a la misa. Voy al cine, no llego tarde porque es que no me quiero perder ni los cortos de la antecedente. Pero a la iglesia me permito llegar tarde porque no solamente me levanté tarde, me vestí tarde, me envolví haciendo cosas. Tengamos amor al Señor, hambre del Señor. Esa es la preparación próxima, el recogimiento, los actos de amor, la reparación, la adoración, la humildad, la acción de gracias cuando entramos a la iglesia. Me distraigo en la iglesia, estoy saludando a todo el mundo, menos voy al sagrario, no miro ni dónde está el sagrario. Todo eso indica la falta de preparación para recibir a Jesucristo. Las disposiciones del cuerpo. Oye, la reverencia interior ante la Sagrada Eucaristía se debe reflejar también en las disposiciones de tu cuerpo. ¿Qué prescribe la iglesia? El ayuno. Tú sabes que no se puede comer 1 hora antes de comulgar. Para los fieles del rito latino, el ayuno consiste en abstenerse de todo alimento o bebida, excepto del agua o medicinas, 1 hora antes de comulgar. Si yo voy a misa de 9, ya yo sé que a las 10 estoy comulgando, pues por lo menos asegúrate que la misa dura 1 hora. Pero si es día de semana, que la misa es más breve, y vas a comulgar, tienes que saber medir y saber que voy a comulgar a tal hora, pues tengo que 1 hora antes. O sea que por lo menos media hora antes de ir a la misa en la semana, no comer porque voy a comulgar. A menos que la misa de la semana dure 1 hora, que en algunos sitios pasa, pero no es siempre. También se debe procurar la limpieza del cuerpo, el modo de vestir adecuado, los gestos de veneración que manifiestan el respeto y el amor al Señor presente en el Santísimo Sacramento, la vestimenta. ¿Se va en pantalones cortos a la misa? No. ¿Se va en blusas transparentes de hacer deporte en manguilla? No. ¿Te ha dicho eso? El sentido común. Porque voy a la misa, porque voy al acto de culto a Dios, por reverencia, por respeto, por distinguir que la iglesia no es la plaza del mercado, ni la playa, ni el shopping. Tengo un respeto al lugar donde se lleva a cabo la misa. Porque hoy día la gente tiene la costumbre de vestir como le da la gana y de ir a donde le da la gana como le da la gana. Pues aprenda, tenga urbanidad en su piedad. Aprenda a vestir de una manera sencilla, pero decente para participar de la misa. Bueno, ¿cómo se recibe la Sagrada Comunión? En el modo tradicional de recibir la Sagrada Comunión en el rito latino, fruto de la fe y del amor y de la piedad de siglos, es de rodillas y en la boca. Repito, el modo tradicional de siglos en el rito latino es recibir la comunión de rodillas y en la boca. Los motivos que dieron lugar a esta piadosa y antiquísima costumbre siguen siendo plenamente válidos. También se puede comulgar de pie, si usted tiene ya sus rodillas atrofiadas. Y en algunas diócesis del mundo, en algunas, está permitido
Nunca se impone recibir la comunión en la mano. Ya hoy día prácticamente en todos los lugares, pero nunca se impone, no se debe imponer. No hay derecho a que un sacerdote obligue a un fiel a comulgar en la mano. ¿Por qué? Porque hay que respetar el sentido de la fe, de la conciencia de la gente. Nosotros somos ministros, siervos. No somos patrones ni padrones de las almas. Y debemos respetar siempre la conciencia de cada fiel al dar la comunión. Qué triste cuando en una misa un sacerdote impone la comunión en la mano a un fiel. Qué falta de respeto, qué falta de caridad. También la comunión sacramental obliga a partir del uso de razón. Conviene preparar muy bien y no retrasar la primera comunión a los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí, dijo Jesús. Por eso cuando hay niños con problemas mentales, con algún tipo de retraso o algún tipo de condición mental que ya no saben distinguir entre el pan normal de la mesa y el pan eucarístico, hay que no darle la comunión, porque tiene que haber en la persona conciencia de lo que está recibiendo. ¿Okay? Cuando mi mamá entró en el Alzheimer antes de morir, hubo un momento muy doloroso para un hijo sacerdote, que es cuando ya yo me di cuenta que mamá ya no se daba cuenta lo que era la misa. ¿Cómo me di cuenta? Porque dejó de ir a misa. Y yo le decía a mamá, ¿fuiste a misa hoy? Y se le pasó el domingo. Ya yo me di cuenta, ese momento es bien duro, ¿no? Y luego aproveché todavía para llevar la comunión en casa, hasta que un momento ya yo sabía que ya no distinguía y ya no recibía la comunión. Pero la tenía en gracia porque le di la unción en todo momento durante su vejez hasta que muere. Bueno, y termino diciendo ya los efectos de la comunión. Lo que el alimento produce en el cuerpo para el bien de su vida física, lo produce en el alma la Eucaristía de un modo infinitamente más sublime, el bien de la vida espiritual. El alimento, ¿qué hace? Convierte la sustancia en parte del cuerpo, pero la Eucaristía es al revés. Convierte a la persona en Cristo. Le dijo Jesús a San Agustín en las Confesiones: no me convertirás tú en ti como la comida en tu carne, sino que tú te cambiarás en mí. Esa frase es brutal, hermanos. La cito, está aquí. Es San Agustín en las Confesiones, libro 7, capítulo 10, 7:10, en las Confesiones, 7:10. Es muy hermosa esa frase. No me convertirás tú en ti, sino tú te cambiarás en mí. Así que la Eucaristía comienza la nueva vida en Cristo. El creyente, el bautizado, cuando lo recibe, aprende a afianzarse en la vida de Jesús. Es como lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, pero no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por tanto, la Eucaristía como que me va configurando. De hecho, me hace participar del ser y de la misión de Cristo. Me identifica con las intenciones, con los sentimientos. Me da la fuerza para amar que Cristo me pide, ¿no? ¿Cómo voy a erradicar los vicios, los pecados de mi vida si dejo de comulgar, hermanos? Cuanto más comulgue, más tendré fuerza de la gracia que transforma mi naturaleza herida por el pecado. O sea, no dejes de ir a misa para vencer todas tus tentaciones, tus esclavitudes, tus pasiones, todos estos pecados que tú dices, ¿cómo salgo de esto? Confiesa y comulga para que tú veas que vas a poder, el Señor lo va a hacer, con humildad, con mucha humildad. Y terminamos ya
con el último tema, que es cómo esta presencia de Jesús no solo está dentro de la misa. Después de la misa, mientras están las especies eucarísticas, Jesús está presente en el tabernáculo y por tanto merece nuestro culto, nuestra compañía, nuestra acción de gracia, nuestra adoración. Es lo que llamamos el Santísimo Sacramento. Y por tanto, fuera de la celebración eucarística, conservamos con el mayor cuidado posible esas hostias consagradas en el tabernáculo, en el sagrario. Y por tanto, le enseñamos a los fieles al valor que tiene la visita al Santísimo Sacramento, que es la visita al sagrario. Y en las parroquias, el lugar del tabernáculo debe ser un lugar digno, relevante. Qué triste cuando en una parroquia sacan el sagrario del centro y lo esconden en un cuarto oscuro, apartado. La gente entra a la iglesia y no encuentra dónde está el sagrario. Mire, Señor, usted podrá por arquitectura, por estética o lo que usted entiende que le gusta, remodelar un presbiterio. Pero si va a sacar el tabernáculo del centro, que me parece una locura, porque allá está Cristo, entonces póngalo cerca, en un lugar visible, destacado, que el que entra sepa, aquí está Jesucristo. Pero no en un cuarto oscuro aparte, donde nadie sabe dónde está, que para entrar allí tiene que tocar no sé cuántas puertas y pasadizos, y no se sabe dónde está. No, Señor, eso es una falta de sentido común, ¿verdad? De urbanidad en la piedad. ¿Dónde están los buenos modales? El sentido común en la fe. Por tanto, el sagrario es el lugar que debe estar también bien cuidado, digno. No es una caja cualquiera, de una caja de zapatos, 3 maderas que allí puse y allí metía el Santísimo Sacramento. Mire, haga una cosa digna para el Señor. Que la gente sepa, wow, qué bonito este sagrario. Porque aquí conservan, aman a Jesucristo, ¿no? Y que sirva el mismo sagrario como objeto de veneración y respeto y adoración, que uno pueda hacer oración frente a esa caja, ya sea de metal, ya sea de madera, pero es digna. Uno se para allí y dice, wow, aquí dentro está Jesucristo, vengo a hacerte compañía, a hacerte la visita, etcétera, ¿no? Pues nada, hermanos, se podría decir tantas cosas, pero yo creo que con esto que hemos dicho ya hoy, y no olvidar las fiestas litúrgicas tan importantes que hacen referencia a la Eucaristía durante el año, sobre todo el Jueves Santo, es el día de la fundación de la Eucaristía y del sacerdocio. Luego la fiesta del Corpus Christi, que se celebra todos los años, del cuerpo y la sangre del Señor, que celebra la presencia real y permanente de Cristo en la Eucaristía, que es una solemnidad. Y cada domingo es un día eminentemente eucarístico. Qué triste que la gente el domingo tiene tiempo para hacer cosas que no le dio tiempo en la semana y se olvida del día del Señor. Dominus Die, domingo, día del Señor, día de ir a la casa, de visitar al Señor, de darle culto, darle gracias y contemplarle y bendecirle, ¿no? Pues aquí terminamos este tema de hoy tan importante, que todo el que se va a bautizar, confirmar o hacer la primera comunión pueda renovar su fe en la Eucaristía, y todos los que ya lo hemos hecho, vivirla de una mejor manera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta lección eucarística. Ayúdanos a valorar la Eucaristía en nuestra vida, a darla a conocer, a saber vivir los fines, los frutos y los efectos de ella en nuestra vida con el testimonio, y agradecerte cada sagrario, cada presencia tuya, visitarte en todos los sagrarios donde nadie te visita, donde estás solo, donde no hay compañía, que yo pueda reparar por todos esos lugares, también con mi acto fundido en tu voluntad divina. En este momento te visito, te adoro y te bendigo en todos los tabernáculos del mundo,
Y mamá y reina mía, Señora y Madre Santa María, enséñame a ser agradecido al Santísimo Sacramento. Y te rezo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso sea con todos ustedes en la divina voluntad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.